Cleopatra es una figura envuelta en misterio de la que todavía continuamos descubriendo nuevos datos. ¿Quieres saber el último? Te lo contamos. Trata de su tumba, sobre cuya ubicación se ha especulado durante siglos. Este misterio guarda tras de sí la relación amorosa que mantuvo Cleopatra con el cónsul romano Marco Antonio. Él era precisamente el representante del poder del Imperio Romano sobre el dominado Egipto. Según la mayoría de relatos antiguos, Cleopatra compartió tumba con su amante. Sin embargo, una arqueóloga dominicana parece estar cerca de resolver el misterio. Analizamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Descubre más sobre la fascinante figura de Cleopatra y otros misterios arqueológicos en Tesoros Perdidos de Egipto. Estreno de la nueva temporada el 2 de septiembre a las 22 horas en el canal National Geographic. Cleopatra VII fue la última reina de Egipto. Nació en el año 69 a.C. y fue parte de la dinastía tolemaica, de origen griego, que gobernó Egipto tras la muerte de Alejandro Magno. Cleopatra destacó como estratega política, diplomática, carismática e inteligente. Ascendió al trono a los 18 años y compartió el poder con su hermano Ptolomeo XII, con quien se casó siguiendo las costumbres faraónicas. Su gobierno fue complejo, ya que enfrentó conspiraciones, conflictos familiares y la amenaza constante del poderoso Imperio Romano. Pese a ello, usó su habilidad política para establecer alianzas estratégicas con algunos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y Marco Antonio. Y con ambos tuvo una estrecha relación personal. Julio César ayudó a Cleopatra a consolidar su poder en Egipto y fue el padre de su hijo Cesarión. Y tras el asesinato de César, aquel famoso Idus de marzo del año 44 a.C., se alió con Marco Antonio, de forma política y personalmente, ya que tuvo 2 hijos mellizos de él, Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Pero sin duda no es la vida, sino la muerte de Cleopatra lo que más mitos y leyendas acapara. La historia cuenta que junto a Marco Antonio, al ser derrotados en la guerra civil contra Octavio, el futuro emperador Augusto, decidieron suicidarse. Era el año 31 a.C. y Cleopatra tenía solo 38 años. Marco Antonio usó su espada y Cleopatra la mordedura de un áspid, una serpiente venenosa. Una escena shakespeariana, o mejor, de película, pero, lo siento, no hay datos que confirmen estos hechos. Vamos, que su final continúa siendo una incógnita. Por si le faltasen nuevos ingredientes de misterio a la vida de Cleopatra, el paradero de su tumba también continúa siendo una incógnita para la arqueología. Durante siglos se especuló con que fue enterrada junto a su amante, Marco Antonio, aunque también se dice que la ubicación exacta estaba en Alejandría, ciudad donde gobernó y murió. Según esta última teoría, su nicho debía estar en algún lugar cercano a la ciudad, como el templo de Taposiris Magna, que significa Gran Tumba de Osiris, ubicado a unos 25 kilómetros al oeste de Alejandría. La principal valedora de esta teoría es la arqueóloga Kathleen Martínez. Desde 2004, esta arqueóloga dominicana ha liderado las excavaciones cerca de Taposiris Magna. Su teoría indicaba que Cleopatra se proclamó a sí misma como la reencarnación de la diosa Isis, esposa de Osiris, y como tal pidió ser enterrada en un lugar dedicado a esta deidad. De ahí el templo de Taposiris Magna. Pues bien, en 2022 Martínez y su equipo han descubierto un túnel subterráneo de 1.300 metros. Una construcción que los expertos han tildado de milagro geométrico por su impresionante diseño y avanzados conocimientos de ingeniería y arquitectura para la época. Ese túnel está realizado con técnicas de abovedado con un alto nivel de precisión geométrica y con una enorme planificación. Tiene una gran similitud con el túnel de Eupalinos, en Grecia, y pudo haber sido utilizado para conectar el templo con otros sitios sagrados, o incluso para trasladar el cuerpo de Cleopatra a su tumba. El túnel, que está a unos 13 metros bajo el agua, ha brindado hallazgos como monedas o esculturas que representan a Cleopatra e Isis, lo que reforzaría la teoría de Martínez. El objeto más destacado de las excavaciones es una estela que menciona a Ptolomeo V, antepasado directo de Cleopatra. Esto convierte a Taposiris Magna en el candidato más plausible para su sepultura. Pese a todo, esta teoría no es universalmente aceptada.
Algunos arqueólogos sugieren que, como las tumbas de faraones solían construirse en necrópolis separadas y no dentro de templos dedicados a dioses, lo más probable es que el sepulcro de Cleopatra esté en el Portus Magnus, una parte de la antigua ciudad de Alejandría que, debido a una combinación de fenómenos naturales, entre ellos una serie de terremotos y maremotos, se hundió bajo el mar. Según esta línea de pensamiento, tanto Cleopatra como Marco Antonio tuvieron que haber sido enterrados en una tumba monumental, que reflejara su poder y estatus como últimos gobernantes de Egipto. El equipo de arqueólogos de Kathleen Martínez continúa explorando la zona. En caso de hallar la tumba de Cleopatra, estaríamos ante la resolución de un misterio antiquísimo que, además, proporcionaría nueva información sobre el Egipto tolemaico y el periodo final de la vida de la faraona más célebre. Es posible que la tumba esté ubicada en una zona cercana al templo que aún no ha sido excavada, debido a restricciones tanto geográficas como logísticas. Con próximos estudios geofísicos y de radar, se espera revelar cámaras ocultas y dar por fin con el lugar de descanso de una de las grandes monarcas de la historia antigua. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Descubre más sobre Cleopatra y otros misterios arqueológicos en Tesoros Perdidos de Egipto. Estreno el 2 de septiembre a las 22 horas en el canal National Geographic. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.